Buscamos la palabra en el libro de Primera de Samuel. Préstame 25 minutos. Primera de Samuel 16:12. Cuando lo tengan todo, griten un fuerte amén. Y dice así, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una iglesia poderosa dice: envía pues por él. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen padecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo, porque este porque este, vamos iglesia, dilo, porque este, y a su nombre. Voy a predicar bajo el tema cuerno, redoma y aceite. Toma asiento y dale una palma a Dios con fuerza. Levántate y úngelo, porque este es. La Biblia dice que Dios llama al profeta Samuel y número uno le da ciertas órdenes, porque cuando Dios escoge a uno, Dios separa a uno, Dios marca a uno, Dios elige a uno, Dios siempre pone orden desde el principio para su ungido. Dale un aplauso a Dios. Dios nunca se mueve en el desorden. Por eso, si tú te has llamado, si tú te has colocado y no estás en el orden de Dios, es que fuiste ungido con redoma, pero no fuiste ungido con cuerno. Y Dios le dice al profeta que vaya a casa de Isaí, porque de sus hijos me ha provisto uno que es de rey. En el principio de la creación, Dios hablaba con el hombre en el árbol de la vida. El hombre peca, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento fueron removidos. Del árbol se escucha lo que es la voz. La voz entonces de Dios se pasaba en el huerto. Pero te voy a explicar rápido. Del árbol de la vida viene y mora sobre el arca de Noé, donde Dios le da ciertas órdenes a Noé. Escucha esto bien. Le da ciertas órdenes para Dios poder salvar lo que es la humanidad, que está perdida, que está en pecado, que está sin solución, sin fe y sin esperanza. Dale un aplauso a Dios. Cuando pasa el tiempo, Dios entonces habla con Abraham. Cuando Dios habla con Abraham, dice que después habla con Isaac, habla con Jacob, con toda la historia. Y Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre, de tú y yo, pero el hombre ha roto la comunión de Dios aquí en la tierra y aquí en los cielos. Y pasando la historia, dice que después Dios llama a Moisés. Dios hablaba con Moisés, pero no hablaba con el pueblo. Después que Dios habla con Moisés, vamos a la genealogía de la Biblia. Sigo para más arriba. Entonces Dios empieza a levantar lo que son los sacerdotes que hacían el sacrificio en el Señor, en el lugar santísimo. Y ahí sigue pasando la historia, donde después Dios empieza a bregar con el hombre, porque el hombre nunca ha querido que Dios bregue con ellos, porque el hombre siempre ha sido rebelde delante de Dios, y Dios no brega con gente rebelde. Sigue la historia. Aleluya. Y dice que después Dios empieza a levantar lo que son los jueces. Escucha esto bien. Levanta jueces
Después levanta a los profetas. Levantó a Samuel, el cual fue el primer profeta de la historia en la Biblia que Dios levanta. Porque siempre hay un hombre de Dios para cada tiempo. Siempre hay un hombre de Dios para cada tiempo. Vamos. ¿No me está entendiendo? Siempre un hombre de Dios para cada. Hace 30 años Dios levantó un hombre de Dios para este tiempo. Por eso tú estás en este lugar. Pues el hombre, como es tan rebelde, pues no quiso que Dios bregara con ellos. Entonces empezaron a levantar lo que fue un rey. Entonces coge a un rey supuestamente que es sabio, astuto, prudente, intelectual, pero era carnal. Porque el hombre de Dios no puede discernir. El hombre de Dios puede discernir lo espiritual, pero el hombre carnal no puede discernir lo espiritual. Y el pueblo se enoja contra Dios y empieza a llevar una plática y quiere un rey. Pues buscan el rey más fuerte, el rey más parecido. Recuérdate que para aquel tiempo, para que pueda gobernar, tenía que tener habilidades, número uno, militares. Tenía que ser bonito, no podía ser feo. Que si Dios hubiera escogido un hombre de Dios para este tiempo por bonito aquí, no hubiera escogido a nadie. Y el hombre, cuando coge a Saúl, dice que prepara lo que es una fiesta. Y cuando Dios escoge un hombre, no prepara una fiesta, prepara un sacrificio. Cuando Dios escoge un hombre, no prepara una fiesta, Dios prepara un sacrificio. Dios le dice al profeta: vete, busca una becerra de la vacada y vete a casa de Isaí, porque de sus hijos me ha provisto uno de rey. Cuando Dios llama, número uno, te bendice, te honra y te prospera. Cuando te llama el hombre no te puede bendecir, el hombre no te puede honrar y el hombre no te puede prosperar. ¿No me está entendiendo? Cuando Dios llama a un hombre de Dios y una mujer, Dios siempre lo bendice, Dios siempre lo honra y Dios siempre lo prospera. Acá hay hombres y mujeres que Dios ha bendecido, que Dios ha honrado y que Dios ha prosperado. Dios le habla y le dice: oye, profeta, vete a casa de Isaí, porque allí hay uno que yo escogí. Y los hombres de Dios son preparados en el campo, son preparados en el desierto. Los hombres de Dios son preparados, son capacitados, son moldeados en el campo, en el desierto. Si Dios se tiene que meter en la cisterna para sacarte, te va a sacar. Si Dios te tiene que meter en el pozo para sacarte, te va a sacar. Si Dios te tiene que meter en la cárcel para sacarte y honrarte, te va a sacar. Si Dios... Siempre que Dios te llama, viene un antes y viene un después. Y viene su padre, empieza a decir: yo tengo los hijos más bonitos. Y pasa Eliad, Abinadab, y pasa Sama. Y viene el profeta, él se confunde. Y cuando dice: este es, y Dios le dijo: este no es el que yo he escogido. Y ahora entro lo que quiero hablar para esta casa. Hay gente que se ha puesto en el pastorado ellos. ¿No vas a adorar hoy? Hay gente que se ha puesto como evangelistas ellos. Hay gente que se ha puesto como maestros ellos. Hay gente que empezaron en esta casa y hoy no están. ¿Cómo será posible que el hombre de Dios
que Dios escogió y que separó para esta casa, un día te ungió, te capacitó, te moldeó y tú te largues y tú te vayas. Dios mío. Vive Dios. Porque cuando te pone el hombre, tú te vas a rendir, tú te vas a huir, tú vas a abandonar todo, tú no vas a seguir la carrera. Tú tienes que entender que si esta casa te ungió como pastor, es hasta que te mueras o hasta que Cristo llegue. Quiero apretar, pero no me atrevo. Y hay obispos que se han salido de esta institución porque lo hicieron ellos en la carne y no fueron en el espíritu. Yo quiero decirte que tú eres un Saúl de la vida. Eres un cobarde, eres un bastardo, eres un mendigo, eres un miserable cuando tú no conoces la casa de tu padre que te ha ungido. Y cuando Dios llama a David, le dice que lleve un cuerno. Ahora, ¿por qué un cuerno? Porque Saúl ungido con una redoma de Dios, y la redoma, antes de que sea redoma, es polvo. Después de polvo es bache. Después de bache es fango. Después de fango es un barro. Y después de un barro es una redoma. Y la redoma se deshace, se rompe, se tritura, pierde su valor, pierde su calidad, pierde su dignidad, pierde su... La redoma es hecha por los hombres, que los hombres son inestables, son de doble ánimo, que hoy están, pero mañana no están. Voy a hablar con este pueblo, a ver. La redoma es hecha por los hombres. Primero está tu casa apostólica y después está tu iglesia, pastor. ¡Vive Dios! ¿Cómo será posible que tú no eras nadie cuando llegaste a esta casa? Llegaste sucio, llegaste hecho un puerco, llegaste hecho un mendigo, y en esta casa Dios te limpió, Dios te purificó, Dios te lavó, Dios te sacó la escoria, Dios te levantó. Subir al santo monte. Nadie te reconocía, nadie creía en ti, nadie creía en tu llamado. Y en esta casa fuiste levantado, fuiste ungido con cuernos, y hoy en día te has convertido en una redoma. Porque así son los hombres, malagradecidos con los apóstoles que Dios usó. Pastor, ¿cuándo se va para Estados Unidos? Cuando termine de predicarte. Y acá hay pastores que se tienen que convertir de nuevo, que predican lo que no viven,
que enseñan lo que no viven. Que los primeros de dar ejemplo en la iglesia no son los miembros, son ustedes, que muestren fidelidad, que muestren integridad. Porque el problema, antes de que empiece el aceite a correr por la vestimenta, corre por la cabeza. Si el cuerpo del obispo está mal, los pastores van a estar mal y los miembros van a estar mal. Pero este cuerpo no está mal, este cuerpo está bien. Por eso han sido fieles, han sido honestos, han sido... Necesito un encuentro. Tú que pastor, que te saliste de la misión, te saliste tú. No fue Dios que te sacó. ¡Vive Dios! A los obispos asustados, quítale el micrófono rápido. Se lo voy a decir. Tú, pastor, que te saliste de la misión, no fue la voz de Dios. Fuiste tú, que eres un carnal y no reconoces que la casa apostólica tiene que honrarla, tiene que bendecirla. Encuentro genuino, subiré al santo. El problema de Saúl fue que cuando Dios le dijo que matara a los amalecitas, los mantuvieron vivos. Y mientras tú no limpies tu camino, tu casa no va a ser bendecida, no va a ser prosperada, no. Y hay dos tipos de ministros: los que son ungidos con cuernos, pero los que son ungidos con redoma. Y los que son ungidos con redoma son malagradecidos, no valorizan, no honran, no bendicen, porque... Pero el que ungido con cuernos reconoce que siempre hay una casa. Antes de que estuvieran los obispos en esta casa, ¿quién estuvo con el apóstol? Aquella mujer que está allí. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! Ella se ganó el lugar primero que ustedes. Y si Dios la colocó como apóstol de esta misión, fue Dios. ¿Quién eres tú para que le reclame? ¿Quiénes son los peruanos para que le reclamen? ¿Quiénes son los Guayaquil para que le reclame? ¿Quiénes son los norteamericanos para que le reclamen? Obispos, ustedes son los primeros que tienen que dar a respetar la casa apostólica. ¡Vive Dios! Ya estoy terminando, porque siento que vine de Estados Unidos a fuerza de turbulencia y le he caído cantazo a todo el mundo. Y el problema de la redoma, que la redoma al tanto tiempo pierde su valor, y al perder su valor no sirve para nada. ¡Vive Dios! Y cuando tú como ministro has perdido tu valor, tu dignidad, tu reputación a la casa apostólica, tú no sirves para nada. Están los que son llamados con redoma, que son los malagradecidos, que recibieron pero se fueron. ¡Vive Dios! ¡Aleluya!
Pero están los que son llamados con cuernos, que permanecen, que son fieles, que son honestos, que son sinceros, que son como Ruth, donde tú vas, yo iré contigo. Donde tú mueras, yo voy a morir. Tu casa será mi casa. Porque el cuerno habla de resistencia. El cuerno habla de mantener su valor. Cuando David fue ungido, no fue a reinar. De Dios. Gloria al que vive. Porque llevas años en la misión. Hay pastores que me están mirando con una cara. Bendito. Aleluya. ¡Disimula! Poderoso Dios. ¡Mira, están por acá! De Dios. Quería que Dios te hablara. Quería que te profetizara un carro de último modelo. Pues búscate a Carluna, yo no soy Carluna. Que te profetice una casa. No porque lleves años en la misión, tú no tienes valor para mandar la casa apostólica. De Dios. Aleluya. Porque los que son ungidos con cuernos reconocen el valor que tienen cuernos que fue fabricado por Dios y no por los hombres. Porque el hombre de Dios siempre va a reconocer que hay una casa apostólica que hay que bendecir, que hay que honrar. Por eso es que tu iglesia, pastor, está muerta, está seca, está paralítica. Dice que estás viva, pero estás muerta. ¿A dónde están los milagros? Si la unción que tiene la casa apostólica llega a la cabeza, baja la barba, llega a la vestimenta y tiene que agarrar el cuerno. Habla de permanencia, habla de llamado, habla de estabilidad. Gloria al que vive. Vive Dios. Como ya el apóstol es una mujer, y el problema de los hombres que son tan machistas que no creen en el ministerio apostólico de la mujer. Tú eres un machista. Conviértate, que te va a llevar el diablo y el infierno y los demonios y las tinieblas. El que es ungido con cuernos reconoce que a donde hay un hombre de Dios tuvo que ver una mujer. Porque el hombre de Dios no levantó esta iglesia, la levantó su esposa también, y estuvieron sus hijos ahí también. Ellos dormían en el templo. Pero los que son ungidos con redoma, como no creen en el ministerio apostólico de la mujer, ¿qué es lo que hace? Dividen los concilios. Y yo se lo voy a decir, a mí nadie me ha dicho nada.
No han pasado 6 meses cuando ya alguien la ha dividido. Porque no han creído que ha sido Dios que la ha colocado como apóstol. Y después que pase el apóstol, ¿a quién le toca el manto apostólico? A los obispos, a la casa apostólica, que son los hijos. Si los hijos son desobedientes, entonces empiezan a correr por los obispos que él preparó y él capacitó. Ya termino. Diga au por lo menos. Diga au. Diga au. Cuando tú eres ungido con cuernos, eres fiel, eres honesto, eres sincero, te comprometes con la casa de tu padre. Tú no le pides la mitad de los bienes y lo vas a disfrutar con otras iglesias que no han hecho nada por ti. El cuerno habla de milagros, habla de estar posicionado en una situación estable. Cuando Dios llama a David, fue porque Dios conocía el corazón de David. Y si Dios no llamó a los hermanos de David, eran peores que Saúl. Y hay ministros que tienen que pedirle perdón a la casa apostólica y volver a la casa como manda. Porque tu ministerio no va a ser bendecido cuando tú eres desobediente. Porque a un desobediente no se le desata la bendición. Se le desata la bendición a un hijo que sea obediente. Dale palmas al cielo. Ahora llega Samuel, y cuando mandan a buscar al campo, acá hay un problema. Con esto ya estoy terminando, porque conozco el espacio. Cuando mandan a buscar a David, era el menos que la gente quería. Por eso Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Era porque David reconocía y entendía que nunca se había sentado a la casa a comer con sus hermanos, porque se decía que era un hijo bastardo, pero Dios conocía el corazón de David. Tú, pastor, que creciste, que estás como un Nabucodonosor, que ya echaste tu ministerio, tienes iglesias a tu mando, desalójala y vete, deposítalas a la misión, que eso le pertenece a la misión, no le pertenece a tu ministerio. Porque todo lo que tú das a luz en el ministerio apostólico no le pertenece a tu ministerio, le pertenece a la casa apostólica, al ministerio remanente de fe. David, cuando fue ungido, dice la historia que David lo primero que hizo fue reconocer la posición de Saúl. Y cuando tú no reconoces la posición, por favor, la música, la posición apostólica, tú te conviertes en un pobre espiritual.
espiritual. Te convierte en un mendigo espiritual. Te convierte en un errante, en un bastardo, un miserable, un huérfano espiritual. Tú fuiste ungido en esta casa con cuernos. ¿Cuál es tu deber? Todo lo que tú engendres te pertenece a la casa apostólica. Esto termino. Ungido con aceite, ungido con redoma y ungido con cuernos. Cuando te unjan y levanten el cuerno del aceite, siempre reconoce que hay una casa que un día te dio a ti paternidad. Que cuando nadie creía en ti, un hombre de Dios y una mujer de Dios te ayudaron a levantar. Creyeron en tu potencial, en tu llamado. Por eso tienes que levantarte, tienes que sacudirte y reconocer que a los hombres de Dios que son ungidos con cuernos permanecen para siempre. Todo ministerio que se salga de la misión se seca. Se seca. Se seca. Se seca. Porque tú no te vas a llevar lo que recibiste en este lugar. Póngase de pies. Ungido con cuerno, con aceite y con redoma. El Señor me habló y me dijo, eso fui donde el apóstol. Hay pastores que no creen en tu apostolado. Y hay obispos que no creen en su apostolado. Y Dios no te tiene que pedir permiso para hacer lo que Él tenga que hacer. Porque de antes de que tú estuvieras, estuvo ella primero que tú. Está urgiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Yo voce largo, que lo asiento adentro de mí, con mucho respeto. ¿Cuántos de esta casa sacan una ofrenda y se la llevan al apóstol allí? Vaya, sácala. Dame mi cartera. Dame mi cartera. Si leones están urgiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la ¿cuántos consagración, de esta casa que vuelva la intimidad? Si leones están que reconocen urgiendo, que fueron ungidos con cuernos, profetizar. le llevan una ofrenda de pacto a ella también para que la bendigan? Todo aquel que se considere hijo, vaya y bendiga la casa apostólica también. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar.
que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo, un Hijo, genuino. vaya y bendice la casa apostólica. Monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte Todo aquel que fue ungido con cuernos encontrar. y no fungido con redoma, Contigo vaya y bendice la casa apostólica. subiré al santo monte. No puede ver bendición que sobreabunde sobre tu casa si tú no honras. Encuentro genuino. Subiré al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo. Hay poder. Un encuentro genuino. Con esto termino. Levántate, vuelve a tus primeras obras y reconoce que todo aquel agradecido con una casa no abandona donde fue levantado y donde fue restaurado. Nunca abandona la casa de su padre. Redoma, aceite y cuerno. Dios te bendiga y Dios te guarde.